Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer en esta tarde compartir con ustedes a través de las redes. Ya habíamos anunciado que en el día de hoy teníamos un estudio muy glorioso con el tema prioridades de la iglesia primitiva. Eso es muy importante, que el pueblo de Dios conozca cuáles son las cosas que son de prioridad para la iglesia y más para este tiempo. En esta tarde, ¿verdad?, me acompaña el licenciado Alexander Mejía Reyes, un hermano de la iglesia, ¿verdad?, con mucho conocimiento de la palabra del Señor, que nos acompaña en esta preciosa tarde. Muy buenas tardes, pastor. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con mis hermanos por este medio, por esta vía, y más de la palabra de Dios. Trataremos temas muy importantes como lo que es el libro de los Hechos, donde lo escribió Lucas, temas que son necesidad para esta situación que estamos pasando. Qué bueno, qué bueno. Quisiera que la gente se comience a conectar para que le demos inicio, porque no quiero que la gente se pierda esto, porque esto no tiene desperdicio. Este es un tema muy importante y quiero que las personas, ¿verdad?, se puedan conectar para que nosotros iniciemos este glorioso estudio. Vemos que una persona está conectada, entiende una sola persona. Ok, sí, pero yo sé que en el nombre del Señor, pues la gente se va a conectar y estamos aquí, ¿verdad?, para iniciar este estudio glorioso. Con el tema, licenciado, Prioridad de la iglesia primitiva. prioridades de la iglesia primitiva. Que para estos tiempos es muy importante un estudio así, que la iglesia reconozca en el principio cómo fue, ¿verdad? Cómo comenzó todo con los apóstoles, de dónde nació la raíz de lo que es la iglesia y cuál era el método que a ellos daba el resultado, le dio tanta producción a nivel de lo que las almas se convertían y todo eso. O sea que fue un comienzo basado en lo que es la palabra de Dios, y estaba reciente todo eso cuando Jesús y lo que pasaron en aquellos momentos fue de gran bendición en aquel entonces. Que si nosotros, ¿verdad?, aprendiéramos de ese inicio, pues nosotros tuviéramos muchos resultados en el día de hoy. Exactamente. Porque la iglesia, ¿verdad?, algunas veces nos hemos divorciado realmente de lo que tenemos que hacer. Hemos perdido el tiempo y darles prioridad a otras cosas que algunas veces quizás ni son de provecho para la iglesia. Pero si nosotros volvemos a darle, ¿verdad?, lo que es el inicio una vez más de lo que era la iglesia primitiva, pues nosotros puede hacer de que tengamos buenos resultados. Es así, querido pastor. Cuando una persona le da prioridad a algo es ponerlo antes. Es cuando tú, ante todo, tú tienes eso como el primer lugar. Tú lo estableces en lo que es la lista de lo que tú vas a hacer como principal. Ese es el principal objetivo, la principal meta. Cuando tú pones a Dios como segundo lugar o pones las cosas de Dios en segundo lugar, tú no estás dando la dieta que tú estás llevando, puede ser tu tarea, tu estudio. Cuando tú lo pones en segundo lugar es porque hay otra cosa mucho más importante en tu vida que hacer aquello que tú entiendes que es mejor hacer para ti. Ya veo personas, ¿verdad?, que están conectados y yo sé en grande. Y yo sé que este estudio va a ser de gran bendición para todos aquellos que van a estar en sintonía con nosotros a través de las redes. Y no quisiera, ¿verdad?, iniciar sin antes, ¿verdad?, ver que más personas puedan conectarse para que puedan disfrutar del estudio. Invitamos a la Iglesia Río de Agua Viva, ¿verdad?, tanto a los hermanos de allá de los Estados Unidos, en Miami, Florida, donde también, ¿verdad?, participan cada vez que nosotros podemos hacer estos estudios, y también los hermanos locales de aquí de Río de Agua Viva, de República Dominicana. Así es que estamos esperando, ¿verdad?, para que usted se conecte y pueda, ¿verdad?, obtener el conocimiento, el alimento que tenemos para usted en esta tarde. Así que anímese, usted que ya está conectado, por favor dele a etiquetar a sus amigos, a los hermanos, para que también puedan, ¿verdad?, disfrutar de este estudio. Nosotros tenemos en esta tarde
7 puntos importantes que la iglesia primitiva tenía como prioridad. Tenía como prioridad después de la ascensión de Cristo. Sí, porque recuérdate, licenciado, que cuando Cristo se fue ya no era lo mismo. La iglesia y los apóstoles tenían una encomienda que tenían que tratar de dirigir lo que antes dirigía Cristo. Okay. O sea, ellos ya se hicieron lo que era responsable de que el reino se estableciera aquí en la tierra, porque Cristo vino a establecer el reino. Ahora bien, es elevado al cielo y es llevado a lo que es al trono celestial del cielo. Entonces vienen los apóstoles y se hacen cargo de lo que es la gran encomienda, como es predicar la palabra y establecer el reino de los cielos. Exactamente. Entonces, vamos a ver inmediatamente cuáles eran las prioridades de los apóstoles, los discípulos en ese entonces después que Cristo se fue. Yo tengo aquí número 1, que es la estructuración del cuerpo ministerial. ¿Cómo la estructuración del cuerpo ministerial? Recuérdense que hubo una situación donde eran 12 los discípulos de Cristo, pero cuando Judas tuvo el problema, bueno, tuvieron que buscar un sucesor. Un sucesor, y para eso tuvieron que hacer una elección en cual echaron suerte. Sí. Y la suerte cayó sobre Matías, sí, el cual fue el sucesor. Pero en el medio del proceso hay que notar lo que es lo siguiente, sí, que la iglesia estaba de acuerdo en como el sistema que se iba a elegir de que el que iba a sustituir a Judas. O sea, sí, no había un desacuerdo, no había ningún tipo de división. Sí. Todos estaban unánimes, sí, todos estaban de acuerdo en la idea que se iba a tomar para elegir el que iba a sustituir. Muchas veces a la hora de elegir a alguien en la iglesia para que tome la decisión, sí, de tomar algún liderazgo, hay personas que no apoyan porque, o sea, hay como partidismo. Sí, exactamente. Entonces, hay parcialismo. No, sí, entonces, ahí, cuando hacen la reestructuración ministerial, ellos no querían ir 11, no, sino que como estaba establecido de que eran 12 para representar a las 12 tribus de Israel, ellos no querían salir nada más 11, sino 12 para que se estableciera como estaba escrito. Para que cada apóstol o cada discípulo representara una tribu. Entonces, 12. Entonces, ahí Matías, que viene, ¿verdad?, a sustituir a Judas. Entonces, ahí llamamos lo que es la estructuración ministerial, donde se completan los 12 otra vez. Y comienza así, o sea, no es bueno siempre comenzar sin antes hacer una estructura de lo que es lo principal. O sea, ellos no comenzaron sin primero hacer la estructura ministerial. Sí. Todos aquellos que quieran comenzar a hacer algo, primero deben ver la estructura, sí, en cual está formado lo que van a hacer, o sea, el programa, la planificación de lo que se va a hacer. Y la iglesia es uno de lo que más criticado, porque muchas veces no acostumbramos a planificar en cuanto a lo que vamos a hacer. Y es de muy importancia saber de que Dios es un Dios de orden. Así es. Dios no actúa sin antes hacer un plan. Así es. Antes de cualquier acto que Él va a hacer, Él planifica cómo lo va a hacer, cómo lo va a estructurar. Y es bueno saber de que nosotros podamos seguir su ejemplo. O sea, ser ordenado, planificar, más en estos momentos en cual se nos exige por ley de gobierno mantener lo que es un orden, una estructura en cuanto a lo que es la iglesia. Entonces allí ellos hicieron la estructuración de los apóstoles, donde ellos dijeron, bueno, para seguir este ministerio tenemos que estar estructurados y tenemos que estar fundamentados en los principios que Cristo nos enseñó. Y de una vez lo que hicieron fue, como falta uno, vamos de una vez a tirar suerte para arriba para buscar a alguien que pueda sustituir a Judas, porque sin completar el número de los 12 se hace difícil. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces es una reestructuración, ¿verdad? Que cuando una persona va a comenzar a tener un ministerio, lo primero que tiene que darle es estructura, ¿no? Estructura. Para estructurar se debe, ¿verdad?, entonces completar. Esa es la palabra, completar. Y ¿Qué no hace falta? ¿Qué no hace falta para comenzar? Para comenzar. Sí, exactamente. No podemos comenzar entendiendo que no hace falta nada cuando en realidad no hace falta todo. Y esa parte fue importante de ellos hacer esa reestructuración. Es decir, oye, nos falta uno, pero alguien podía decir, no, dejen eso así con 11 y vámonos nosotros. Pero
Qué lindo que ellos dijeron, no, nos falta uno y tenemos que buscarlo. Buscar lo que no hace falta. Exactamente. Entonces lo primero era la reestructuración ministerial. Ok, ese punto es importante. Entonces el número 2, el licenciado. El número 2 es buscar el respaldo del Espíritu Santo. Buscar el respaldo del Espíritu Santo. Vemos que después de la ascensión de Cristo y después de elegir a Matías, esperan la promesa. ¿Por qué? Porque hay una palabra de parte de Dios dicha a los apóstoles que no pueden salir de aquel lugar sin antes venir sobre ellos lo que es el Espíritu Santo. Y hasta que nadie recibiera lo que es aquella promesa, no tenían orden de lo que era salir ni moverse. O sea que nosotros muchas veces nos queremos mover, nos queremos manejar, pero todavía no tenemos el respaldo del Espíritu Santo. La iglesia vio como prioridad tener el respaldo del Espíritu Santo. Porque una iglesia sin el respaldo del Espíritu Santo es una iglesia que está en un porcentaje muy alto de fracaso. Muy elevado tiene. O sea, sin el respaldo del Espíritu Santo no se puede lograr absolutamente nada. Entonces el segundo punto es tratar de buscar al Espíritu Santo, que es quien va a dar la dirección, la guía. Entonces el Espíritu Santo es la dirección, es quien va a convencer, es quien va a dar el fortalecimiento. El Espíritu Santo es quien nos enseña a entender los misterios que hay en la palabra. Oh, importante es eso. Nos consuela en medio de la tribulación y las persecuciones que estaban pasando en aquel momento, porque después de ahí, sí, después de que Jesús fue ascendido al cielo, se vieron desamparados, pero el Espíritu Santo les sirvió como consolador a ellos, para que ellos pudieran ver en él lo que fue el respaldo de Dios, o sea, no sentirse solos, no como que estaban haciendo algo por sí solos, sino de que alguien estaba con ellos y lo estaba ayudando y lo estaba guiando, porque es difícil soportar lo que es las tentaciones y lo que es las persecuciones, lo que es todo aquello que viene por parte del enemigo y permanecer firme. Eso es importante, ese punto de buscar el Espíritu Santo, porque después eso tiene su resultado, porque después que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, allí vemos entonces algo muy importante, que es la evidencia. La evidencia de que lo que ellos están diciendo a través del Espíritu Santo es algo cierto, porque no es lo mismo sin tú antes tener el Espíritu Santo que después tener el Espíritu Santo, porque ¿qué pasó cuando ya ellos reciben el Espíritu Santo? Que a través del Espíritu Santo entonces las personas son convencidas de que realmente tienen una situación en su alma, en su espíritu, que deben de cambiarlo. O sea, deben recibir el perdón de Dios. Y ahí es que la gente dice, wow, pero yo he hecho algo malo, yo tengo que recibir el perdón de Dios, yo tengo que ir a acercarme donde Dios, tengo que ir a decirle a Dios que me perdone por lo que yo he hecho, porque le he faltado, ¿verdad que sí? Y al recibir el Espíritu Santo vemos que el primer mensaje de Pedro se convierte en 3,000. Sí, la palabra dice que se convirtieron como 3,000, sin contar los hombres y sin contar los niños y la mujer. Sí. Y después en el otro mensaje se convierte en 5,000. Exactamente. Entonces vemos que en dos mensajes un solo apóstol consigue convencer a 8,000 personas de arrepentimiento, consigue lograr esto, pero en el Pentecostés fue algo maravilloso. Ahí fue cuando vemos lo que es el hablar en lengua, o sea, él hablaba en el mismo idioma de los que estaban en aquella fiesta, ya de que todos los que estaban ahí no eran solamente personas de Judea, habían personas de diferentes lugares, que es un punto clave a la hora de expandir el reino, porque esas personas que estaban ahí, después que salieron de aquella fiesta, fueron cada quien para su respectivo pueblo. Y cuando llegaron a aquel pueblo, yo imagino llegar a aquel lugar con esta experiencia que vivieron en aquel Pentecostés. Y contarle a aquella vecina, oye vecina, yo estuve en una fiesta, pero fue algo extraordinario. Fue algo que lo que pasó ahí es difícil de explicar. El Espíritu Santo transforma. Porque cuando el Espíritu Santo viene en aquel lugar,
ya los apóstoles, los discípulos ya no son lo mismo, ya no es el mismo Pedro. Pedro viene con una palabra dialéctica que la persona cuando lo escuchan dicen, pero este no era el que andaba con Cristo, este no era el pescador, No. este es otro hombre. ¿Y qué fue lo que le sucedió? Lo que pasa es que cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios somos transformados. Absolutamente nos llega el conocimiento del poder del Espíritu Santo y ya no somos nosotros que hablamos, ni somos Santo decide por nosotros. Es por eso que cuando Pedro está predicando las personas se sorprenden y dicen, pero a mí, y este es Pedro el que andaba con Cristo, pero es que tiene el Espíritu Santo, y el que tiene el Espíritu Santo inmediatamente es transformada porque el poder del Espíritu Santo a las personas. Así que ya no era el mismo Pedro y de ahí en adelante se vio. ¿Por qué se vio? Porque el siguiente punto que dice que a través de ya tener el Espíritu Santo, ahí ellos tenían que tener un propósito. Y el propósito era anunciar el por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Que esa era una de las prioridades fundamentales de la iglesia primitiva, era anunciar el reino de Cristo en esta tierra. Venir y decir, explicarle a las en la cruz del Calvario. Pero para ellos primero tenían que tener el Espíritu Santo, porque no todos pueden hablar así con ese evidencia, sin evidencia. Sí. Tú me estás dando a mí de algo que no tiene. O sea, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero muéstrame la evidencia. Dime de dónde tú sacas tal información. Exactamente. Y que, pero inmediatamente cuando ya tú eres lleno del Espíritu Santo, tú actúas de una forma que las personas se dan cuenta que lo que tú está hablando la verdad y que eso convence. O sea, que hay dos formas de hablar de la palabra. Una es cuando tú hablas a través del Espíritu Santo, que es que convence de pecado a través de la palabra que tú explicas. Y una es solo cuando tú hablas la palabra sin tener el Espíritu Santo, cualquiera oye. Pero esta palabra no va a convencer a nadie. Porque están vacías. Están vacías, aunque estén ahí de la Biblia, pero están vacías. La gente no ve que lo que tú estás predicando, lo estás predicando de allá adentro, de que sale de corazón. Pablo habla y dice, creo que en Gálatas, que o sea, que sus palabras no van vacías. Exactamente. Sino que sus palabras van con fuego y poder del Espíritu Santo. Así es. O sea, que cuando vayamos a hablar, debemos tener el respaldo del Espíritu Santo. Así es. Si no tenemos el respaldo del Espíritu Santo, es imposible que la gente pueda convencerse. Porque es que usted está hablando cuando no tiene el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo está ahí, las palabras de usted salen porque el Espíritu Santo que le insta a que usted pueda dirigirse hacia la persona. Por eso vemos que hay diferentes predicadores cuando van a predicar. Hay unos que quizás se conviertan pocas personas, pero hablan con un denuedo y hablan la palabra de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, que esas personas son tan convencidas que inmediatamente son transformadas. Usted lo ve que van a la iglesia y usted dice, wow, pero ese era el que andaba ayer por ahí. No, es que lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo inmediatamente usted es transformado, no me venga a mí de que el licenciado, de que usted se convirtió y que usted tiene que esperar 2 meses, una semana, no, el Espíritu Santo lo convenció a usted hoy y ya usted es transformado, ya usted es una persona que todo el mundo cuando lo ve que usted se convirtió a Cristo y que Cristo lo transformó. Y el que tiene a Cristo adentro, entonces dice la palabra que dijo Pablo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, el que Cristo vive en él, inmediatamente transformado, ¿sí o no? Entonces, después de eso, ¿qué fue lo que pasó? La vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. ¿Cómo convivían? ¿Cómo vivían ellos en medio de esta situación que estaban pasando? Porque no tener el apoyo del Imperio Romano es algo un poco medio tedioso. Ya que ellos decidieron seguir a Cristo, decidieron seguir la verdad. Sin importar la persecución. Sin importar que le estaban maltratando, que le estaban matando, que lo estaban tratando de sacarlo de circulación a la iglesia. O sea, que ellos ahora, ¿verdad? Tienen que hacer. Vamos a ver que cómo ellos tienen que vivir. ¿Cómo tienen que vivir? Ellos todo lo que tenían lo compartían. Wow. Para poder subsistir, porque el que tenía una vaca la vendía y se la comían entre todos ahí. Okay. El que tenía una casa no la tenía solamente para vivir. Si alguien daba refugio en aquella casa, ellos le daban refugio en aquel lugar. O sea que nada de lo que ellos tenían estaba guardado para ellos. Aunque para ese tiempo no había malicia. No, después que entonces comenzó
a levantarse un grupo de personas que decían ser cristianos y Sí. era con el fin de entrar a los lugares Sí. y aprovecharse. Por eso el apóstol Pablo Sí, habla y dice sí. que hay que escudriñar los espíritus. Ajá, para ver si son de Dios O o si son del otro. Ajá, que eso es importante, eso cuando tú dices, porque ahora mismo tú dices que la palabra de Dios dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Ajá. Y uno a veces, ¿verdad? Hay personas por ahí que dicen, oye, yo quisiera hacer el bien, yo quisiera ayudar a mi hermano, yo quisiera ayudar a aquel otro, pero algunas veces no sé si... Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios sabe quién en verdad necesita. Necesita a quien no Sí, necesita. porque el Espíritu Santo es el que te toca a ti. El que te toca. Y te dice, no, a ese hay que ayudarlo. Y por eso hay que siempre estar acompañado con el poder del Espíritu Santo, pero para cuando tú vayas a hacer algo, que tú seas convencido por el poder del Espíritu Santo. Es Por importante. eso fue que antes de llegar al punto 4, hay que tener el punto 3. Sí, porque todos van en secuencia. Van en secuencia. Sí. No podemos tú no puedes abrir así a dar todo lo que tú tienes, a vender todo lo que tú tienes a un Sí. grupo de personas que lo que son es vividores. Sí. Entonces, cuando hablamos de la vida de los primeros cristianos, estamos hablando de que los cristianos, cuando alguien tenía un problema, un grupo oraba. Un grupo oraba. Cuando alguien tenía un problema, un grupo trataba si no, por ejemplo, alguien estaba preso, el que no estaba preso trataba de hacer el trabajo, ¿verdad?, del que estaba preso. Del que estaba en una situación tremenda, ellos lo que acudían era la oración, porque desde ese entonces la oración es bastante importante. Amén. Y hay que recordar algo, es que hay que tener algo pendiente, y es que el problema del hermano también era el problema de la iglesia. Sí, sí. O sea que no era de que el problema del hermano solamente. Sino que ellos como vivían todos en familia. Era una familia. Era una familia. La iglesia de Cristo es una familia. Era una familia. Es una familia hoy en día. O sea, no podemos... tenemos que entender que la iglesia del Señor es una familia. Tenemos que tener las cosas en común. Entonces, orar cuando un hermano tiene una situación, orar cuando la iglesia tiene una situación, orar por nuestros hermanos, orar por nuestros vecinos, orar por todo, porque para eso Dios nos ha enviado. Para eso el Señor nos tiene aquí como iglesia. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y si somos la sal de la tierra, somos lo que le damos, ¿verdad?, el sabor al mundo. Somos lo que le damos la vida al mundo, porque estamos aquí, estamos representando a Cristo. Entonces, estamos para darnos las manos uno con otro. Estamos aquí para ayudarnos unos con otros, no para tratar de pisotearnos entre nosotros, de pelearnos entre nosotros. No estamos para eso, estamos para ayudarnos, para levantarnos, para darnos las manos. Cuando alguien cae, decirle levántate, tú puedes. Cuando alguien tenga un problema, tú creer que mañana tú puedes, ¿verdad? Sacar la situación y buscar solución al problema del hermano. Exactamente. Entender que el problema del hermano también es un problema que a ti te afecta. Sí. O sea, ¿cómo yo puedo dormir tranquilo cuando mi hermano Sí. está siendo apresado de su libertad Sí. en una cárcel? Sí, sí. Aunque yo esté en mi casa bien Sí. acostado, pero y Pablo están en una situación difícil dentro de una cárcel y van a ser procesados para ser condenados, para ver si se da su libertad o van a ser muertos. O sea que no puedo dormir tranquilo porque ellos están allá, tengo que amanecer orando. Exactamente. O sea, hay gente que hoy en día entienden que el problema del hermano es del hermano No, es de todo. y cada quien se arropa con su sábana. Es de todo, porque para eso es que somos el cuerpo de Cristo. Es para todo. Entonces, en este sentido, que es importante que cuando tú ves un hermano que está metido en una situación difícil, que tú puedas decir, bueno, quizá él en el momento de esa situación no pensó que eso iba a pasar, que eso iba a suceder y por eso actuó así. Y que por eso hay que ayudarlo, por eso hay que darle las manos. Hay que darle la mano al caído, porque uno no sabe mañana dónde va a estar. Hoy por mí, mañana por ti. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es el punto siguiente? Evidencia de la predicación. Es decir, cuando hablamos de evidencia de la predicación, estamos hablando que mientras los discípulos, los apóstoles, estaban predicando la palabra del Señor, lo que ellos predicaban se hacía evidente dentro de las personas que tenían sus problemas y sus necesidades. Es decir, cuando había un enfermo, si ellos habían predicado que Cristo sana y que el poder del Espíritu Santo sana, pues las personas se sanaban. Eso no era un relajo, eso no era un asunto de que yo hablaba y no era mera por hablar, Y incluso la Biblia dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y habían personas que llevaban un vestido, un accesorio de aquella persona, Sí. una toalla,
una sábana de donde estaba aquella persona Sí. y lo tiraban a los pies del apóstol y Sí. los apóstoles y se hacía milagro con eso. Sí, O sea, desde que ellos topaban eso, porque la Biblia dice que en aquel entonces, como había tanto poder, la gente vieron tanto poder en los apóstoles, que eso corrió la fama por todas las aldeas, por todas las ciudades, por todos lugares, que ya ellos lo estaban endiosando, que eso es un problema. Ya estaban diciendo, no, pero estos son dioses, donde en ocasión hubieron magos, donde hubieron, ¿verdad? Mago de Personas, Simón. exactamente, que anhelaban este poder y decían, pero ¿Cuánto hay que pagar para yo tener el poder que tú tienes? O sea, ¿cuánto te doy? Exactamente, Por lo que Pablo tuvo que reprender y decirle no. sí, Así no porque es así. eso no era común, No. que para aquel entonces se levantara alguien con tanto poder así. Entonces los apóstoles, con ese poder que tenían, los mudos hablaban, los sordos escuchaban, todos aquellos que para aquel entonces podían realmente estar allí al lado de ellos, podían recibir un milagro de parte de Dios, porque realmente Dios estaba con ellos en ese momento, y eso era muy importante, esa situación. O sea que ellos tenían el poder del Espíritu Santo y era evidente. Era evidente que sanaba, que los muertos resucitaban, que el que hablaba, el que podía hablar mentira, inmediatamente podía caer muerto ante el Espíritu Santo. O sea que había un sinnúmero de evidencia que daba a entender que era victorio. Así No es. había ningún tipo de duda. Incluso se llegaron a reunir con personas de alto rango en aquel momento, ante Herodes, ante personas que tenían cierto nivel en aquel imperio. Ujú. Y cuando hablaban con ellos, entendían que ellos no eran personas normales. Así Y es. por poco los persuadían. Así es. Entonces, ellos, ¿verdad? Que era la manifestación. Esto era la manifestación del poder de Dios manifestada para ese tiempo. Oye, la unción y el poder de Dios manifestado para ese tiempo, para darle evidencia a aquellos que ellos, aquellas palabras que ellos hablaban y decían, que se podía obtener a través del poder del Espíritu Santo, porque los apóstoles creyeron en algo, y fue cuando Cristo les dijo que en mi nombre ustedes pueden hacer diferentes actividades. Y ustedes van a hacer cosas mucho más grandes que las que yo he hecho. Exactamente, y eso lo llenó de fe. Eso lleno de fe. Y comerán cosas mortíferas y no hará daño. Sí. Echarán fuera demonios. O sea, hay un sinnúmero, van a orar por los enfermos y serán sanados. Y unos cuantos más detalles en lo que es el libro de Marcos. Y el libro de Hechos, lo que relata es la manifestación del Espíritu Santo que se manifestaba de diferentes maneras en los apóstoles. Y es un libro muy, muy nutriente para aquellas personas que están falta de fe y que necesitan saber la prioridad de la iglesia primitiva. Y yo aprendí muchas cosas de acá, de este estudio, porque tenemos que tener amor con los demás, tenemos que predicar la palabra del Señor con denuedo, tenemos que ayudar a los hermanos que tienen situaciones difíciles, tenemos que animar a la gente, tenemos que decirle a la gente que no estamos solos, que el Señor está ahí, que en medio de la situación y el problema Dios está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Y somos la iglesia de Cristo, y ahora más que nunca debemos de unirnos. Así como la iglesia primitiva estaba unida, que sus prioridades era tratar de cuidar al hermano, que sus prioridades era el Espíritu Santo, que su prioridad era predicar la palabra, que su prioridad era anunciar el reino, que su prioridad era decirle a todo el mundo el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el resultado que da todo eso, cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuáles son todos los resultados que tenemos. Hay personas que en realidad sí pueden decir, oye, después que yo me convertí, la situación es más difícil, pero eso tiene su resultado, y es que en el momento necesario que usted necesita a Dios, ahí está Él para ayudarlo y darle la fortaleza. Amén. Y que no es algo que comenzó posiblemente por un grupito, pero que en aquel entonces había más personas que hacían grupitos para adorar a otro Dios, para adorar para hacer otra promoción, para hacer otra propaganda, pero no
no terminaba teniendo resultados, o sea, no llegaba a ningún lugar. Inmediatamente se extinguían, se terminaban dividiéndose, en fin, no era de gran relevancia aquellos grupos, pero la iglesia se levanta y quiere un imperio caer, quiere un imperio destruirla, y dice uno en el capítulo 5 Sí. de Hechos, Gamaliel, dice, si es Dios que está con ellos, hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero si no es Dios, va a pasar lo mismo que pasó con lo que La fueron dio otros con grupos, Diana. con lo que fueron Que otros creyeron grupos. en Diana, un grupo, creyendo que Diana lo que hablaba era la verdad y lo dejaron tranquilo y eso cayó con el tiempo. Cayó con el tiempo. Pero ellos dijeron, si esto en verdad son falsos, le va a pasar lo que le pasó a los que andaban detrás de esa... a los demás grupos. Sí, pero todavía hacen muchísimo, 2000 y pico de años y todavía la iglesia es lo que sigue creciendo. O sea Ay, mi madre. que la iglesia de Cristo no la detiene nadie. Y aquí estamos, hermano, para seguir caminando, para seguir luchando, para seguir creyendo hasta que el Señor nos lleve al cielo. Amén. La prioridad de la iglesia primitiva es importante que usted pueda, ¿verdad?, aprenderla, que usted pueda leerla, y yo sé que usted va a obtener mucho conocimiento y allí seremos mejores cristianos, porque donde inició el asunto es que hay que ir, porque algunas veces uno tiene una situación y hasta allá donde ellos a consultarte, yo te pregunta si tu padre tiene alguna tu situación padre, de tu enfermedad. abuelo, Porque tu ellos saben, bisabuelo. porque ellos saben que hay que ir al inicio para ver el problema. ¿Dónde comenzó? Entonces, un árbol geológico. sí, exactamente. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, reconozcamos que cuando tenemos una situación, vayamos a ver la Biblia, que la Biblia nos habla a nosotros, nos habla. La Biblia es que nos dice todo. Y ustedes verán que nosotros vamos a obtener la victoria. En esta preciosa tarde, Dios les bendiga por estar con nosotros, a todos los hermanos de la iglesia viva, a todos los hermanos de otra iglesia que nos sintonizan a través de las redes y que están ahí en vivo, ¿verdad? Que están ahí viendo este estudio. Gracias, ¿verdad?, por preferirnos, y queremos decirle que estaremos el próximo jueves a esta misma hora aquí, Dios mediante, para dar otro estudio, y en la semana le estaremos, ¿verdad?, anunciando cuál será el tema, porque siempre estamos buscando temas que tengan que ver, ¿verdad?, con el crecimiento de la iglesia y la salvación de la iglesia, que es muy importante. Porque después de esta Sí. hay que recordar los inicios, porque vamos a tener otro inicio. Exactamente, de un antes y un después. Un antes y un después. Que el Señor, ¿verdad?, nos ayudará para que nosotros sigamos echando hacia adelante. Y queremos recordarles también que el próximo domingo tenemos servicio en la iglesia, ¿verdad?, de 9:30 a 10:30 y de 2:30 a 3:30. Eso es para que puedan hacer. De este lado, el pastor Ezequiel de los Santos Martínez. Bendiciones, abrazo para ustedes y nuestro hermano. Alexander Mejía Reyes, un fuerte abrazo a todos. Gracias y bendiciones. Amén. Le queremos mucho en el nombre del Señor. Dios bendiga.